Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta hora vamos a compartir la palabra de Dios con el tema ¿Cómo orar correctamente? Y estaremos hablando sobre este tema ya que tiene gran importancia, sobre cómo es orar de una forma correcta a la luz de la palabra de Dios. Y este tema estará fundamentado en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, donde se trata lo que es la oración modelo de Jesús en el Getsemaní. En el primer versículo, cuando comenzamos a leer la palabra de Dios en la oración de Jesús, tú te fijas que empieza con una palabra primera y específica, que es Padre. Y así dice el texto: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Si vemos Jesús cuando empieza a orar, comienza primero diciendo Padre, a quién se está dirigiendo, y empieza a usar la palabra más importante, porque Jesús es el Hijo en ese momento y está clamando al Padre, o sea, está orando y hablando con su papá. Luego le dice en el siguiente versículo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo hasta el mundo que fuese. Si te fijas en el versículo 5, Jesús vuelve y se refiere a la palabra Padre. En el versículo 5, Jesús vuelve y se refiere a Dios como su Padre. Y le dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Jesús cuando empieza a orar, se refiere a su Dios como su Padre. Y empieza a decirle todas las cosas que Jesús había hecho en la tierra, por la cual ya se estaba dirigiendo hacia Él, dado a entender de que ya iba a terminar su obra. Y Él estaba diciéndole todo lo que había hecho en la tierra. Cuando Jesús empieza a orar, como se dirige a su Padre, empieza a decirle todas las cosas que había hecho. Entonces, continuamos en el versículo 9, que mira lo que dice. Yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. ¿Qué se está diciendo ahí? Jesús cuando empieza a dirigirse al Padre, a decirle todas las cosas que había hecho, entonces en el versículo 9, Él empieza a hacer un ruego y empieza a rogar por sus discípulos. Y empieza la oración hacia sus discípulos. Y en el versículo 9 empieza a hacer un ruego por sus discípulos y se dirige a su Padre de la siguiente manera. Y el versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Si te fijas, cuando Jesús se dirige nuevamente al Padre y se presenta y le dice, porque ya su hora estaba casi terminando, entonces empieza a rogar por sus discípulos, empieza a rogar por ellos, por la cual ya iban a estar solos porque Él iba a ser quitado de la tierra prontamente. Y continuamos en la oración modelo de Jesús. En el versículo 15, mira lo que dice. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guarde del mal. Jesús vuelve y se dirige al Padre en ruego a favor de sus discípulos y le dice que lo guarde, no que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal. Si continuamos viendo en el versículo 20, mira lo que dice. Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mas Jesús, cuando se dirige al Padre, vuelve con otro ruego y le dice que no solamente ruega por los discípulos, sino también que rogaba por los que habían de venir a través de la predicación y el testimonio de ellos. En el versículo 21 volvemos a ver qué dice. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si te fijas, Jesús vuelve y se dirige al Padre en ruego, pero vuelve y dice, Padre, yo ruego por ellos para que sean uno como tú y yo somos uno. Si te fijas en el versículo 24, mira qué dice. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me ha amado desde la fundación del mundo. Si te fijas, Jesús vuelve y le dice, Padre, se refiere a su Padre, y le dice, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo, pero quiero que tome en cuenta cada parte que te estoy especificando sobre cómo Jesús se dirige a Dios. En el versículo 25, oye lo que dice. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Si te fijas, Jesús vuelve y se dirige a Dios como Padre, dice, Padre justo. Le dice, el mundo como no te conoció, a mí tampoco me conoció. Si te fijas, en el versículo 1, en el versículo 5, en el versículo 21, en el versículo 24 y en el versículo 25, Jesús menciona la palabra Padre 5 veces, refiriéndose y dirigiéndose al Dios que está en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús es hijo y Él ora a su Padre. Él no ora a un Señor y a un Dios
como si no tuviera la confianza de dirigirse a con quien le está hablando. Y en este caso, él estaba hablando y dirigiéndose a su Padre en ese momento. Por eso, la oración de Jesús modelo para dirigirnos hacia Él. Primero tenemos que reconocer que nosotros somos hijos. Y el hijo, cuando habla con su Padre, se acerca con confianza. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que acercarnos con confianza al trono de la gracia que se abrió para nosotros a través de Cristo Jesús. O sea, ¿qué te quiero decir? Que muchas veces nosotros oramos mal. ¿Por qué? Porque oramos como siervos. Y sí somos siervos, pero debemos orar confiadamente a nuestro Padre. E incluso dice en un versículo de la Biblia, cuando Jesús enseña sobre la oración, en Juan capítulo 6, mira lo que dice: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Si te fijas, Jesús cuando está enseñando que nosotros oremos en secreto en nuestro aposento, dice: y tu Padre que te ve en secreto, Él te recompensará en público, dándole a entender que ore con tu Padre, ora con confianza, acércate al trono de la gracia confiadamente, ora con confianza, que Dios conoce quién tú eres, que Dios conoce quién eres tú, y Él te ve como hijo, y es necesario que nosotros veamos a Dios como nuestro Padre y nos acerquemos con confianza. Hay otro versículo de la Biblia que enseña por qué nos recibimos porque pedimos mal, y te lo enseñaré ahora. En Santiago 4:3 dice: pedid y no recibid, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Cuando nosotros entramos en oración, en secreto, a hablar con nuestro Padre, hay algo que se despierta sobre nosotros, y es que empezamos a orar de una forma correcta. ¿Y cómo es orar correctamente? Primero, tienes que reconocer a quién tú te le estás dirigiendo para la oración, que en este caso es tu Padre, Dios que está en el cielo. Segundo, dirigirte en tu secreto, en tu cámara secreta, que tu Padre que te ve en secreto te recompensa en público. Lo siguiente es en el modelo de la oración, donde nos estábamos refiriendo en el capítulo 17 de Juan. Jesús siempre se dirigió al Dios Padre Todopoderoso y se dirigía con las siguientes palabras que voy a resaltar en este momento. En la misma oración de Jesús, en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 9 y en el versículo 20, Jesús se refiere de la siguiente manera orando por sus discípulos, y lo hacía en esta forma. Él decía las palabras específicas que la que quiero resaltar también en este momento, y es la siguiente. Cuando Jesús se refería a la oración, decía: yo ruego, Padre, por ellos. Y también el versículo 20 decía: y no solamente ruego por ellos, sino por los otros que van a escuchar el testimonio, dando a entender que cuando nosotros oramos a nuestro Padre, tenemos que ir con toda oración y súplica delante de Él. Otra forma de dirigirnos a nuestro Padre y orar correctamente lo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, que dice: 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acción de gracia por todos los hombres. Si te fijas, el apóstol Pablo está diciendo que hagamos rogativas, oraciones con acción de gracia por todos los hombres. Cuando Dios lo que quiere es que nosotros, cuando nos acerquemos a Él para orar y hablar con Él, vayamos con ruego y súplica por nosotros y por toda la gente. Orar con todo ruego y súplica, con lloro, con lágrimas, pero con confianza delante de Él, y Dios escuchará cada clamor que hagamos. Cuando leímos en Santiago que dice que pedís mal para gastar en vuestro deleite, cuando nosotros oramos confiadamente a nuestro Padre y oramos en el Espíritu, siempre va a resaltar la oración para favor de otros antes que a nosotros. Cuando Jesús empezó a orar, le dijo: yo quiero que tú me glorifiques con esa gloria que tuvimos, porque ya yo voy a ti. Pero si te fijas que en la mayoría de los versículos siguientes, Jesús entra en un ruego de oración y súplica delante de Dios a favor de los discípulos y también de nosotros, que íbamos a escuchar también el testimonio. ¿Qué te quiere decir con esto? Que nosotros, cuando nos acerquemos ante Dios, oremos con oración y súplica e intercedamos por todas las personas. Que no solamente nos enfoquemos en nosotros, en nuestro deseo y lo que queremos, porque la misma palabra de Dios dice que Dios conoce todas nuestras necesidades aún antes de que se la pidamos. Y no es que no se la pidamos, sino que nosotros nos enfoquemos primero en adorar, en reconocer a quien nosotros nos dirigimos, en este caso nuestra oración, y que oremos y supliquemos por los demás, principalmente por los que no conocen la palabra de Dios, para que el Señor también lo pueda tocar y ellos puedan venir a Él. Te repito, en la oración modelo de Jesús, primero, acércate a tu Padre. Segundo, reconoce con quién tú estás hablando. Tercero, dirígete a tu Padre con ruego y súplica, pero a la vez con confianza.
Cuarto, no te enfoque tanto nada más en pedir por ti y para ti, sino que pide y ruega por todos los hombres con acción de gracia y súplica delante de Él, como dice en Timoteo, y Dios escuchará cada clamor tuyo, porque tú te estás enfocando en los demás y no solamente piensa en ti. Bien, esta es la enseñanza de este día con el tema cómo orar correctamente, y así Dios escuchará cada clamor y cada súplica delante de Él. Así que Dios te bendiga, y más adelante seguiremos subiendo otros cortos de los mensajes para edificación de nuestras vidas. Dios te bendiga.